Hola compañeros, somos del grupo C y hoy les vamos a hablar sobre la vida y los logros de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego. Nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. y falleció en el año 212 a.C. en manos de un soldado romano. Arquímedes era hijo del astrónomo Fidias, quien le introdujo en las matemáticas y le enseñó los elementos de esta disciplina. Sus estudios se perfeccionaron en la cultura helenística, la cual era Alejandría de los Tolmos, en donde Arquímedes fue discípulo del astrónomo y matemático Conón de Samos. Al terminar sus estudios, regresó a Siracusa, donde se dedicó de lleno al trabajo de científico. Entre algunas cosas que él hizo, podemos encontrar el principio de hidrostática, también llamado principio de Arquímedes, el desarrollo del valor numérico de pi y creó numerosas máquinas de guerra destinadas a la defensa militar de Siracusa. Y uno de sus mayores descubrimientos fue la relación entre el volumen de una esfera y la de un cilindro. Bueno, yo voy a explicar el principio de la hidrostática o el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo parcialmente o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desalojado. Bueno, ahora voy a explicar la fórmula del principio de Arquímedes. Primero va ρ, que significa la densidad del fluido. Después se multiplica por B, que es el volumen del fluido desplazado. De ahí volvemos a multiplicar por G, que es la aceleración de la gravedad. De ahí, esto es igual a la fuerza de empuje, que, como lo explica la ley, es la fuerza que tiene el empuje vertical de abajo hacia arriba. Otra de las leyes de Arquímedes fue la de la palanca, proclamando su famosa frase: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Arquímedes establece dos principios de la ley de la palanca. Si se tiene una palanca en cuyos extremos actúan pesos iguales, la palanca se equilibrará colocando el punto de apoyo en el medio de ella. El segundo principio es que un peso se puede descomponer en dos mitades actuando a igual distancia del punto medio de la palanca. Ahora explicaré la ley de la palanca calculada por Arquímedes. Es la ley que relaciona la fuerza de una palanca en equilibrio. Se expresa mediante la siguiente ecuación. La potencia con su brazo son igual a la resistencia de la palanca con su brazo. BP y BR son las distancias medidas desde el fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R respectivamente, llamados brazos de potencia y brazos de resistencia. Arquímedes ideó más de 40 inventos. Entre estos inventos destaca el tornillo de Arquímedes. Al regresar a Egipto, como ingeniero de Ptolomeo, él diseñó este gran invento, al cual llamó cóclea, que luego se dio a conocer como el tornillo de Arquímedes. Este invento era una especie de máquina que servía para elevar las aguas y regar de este modo regiones a las cuales no llegaba agua del río Nilo. Otro de los inventos de Arquímedes fue la relación del volumen de una esfera con el volumen de un cilindro. Este fue uno de los mayores descubrimientos de Arquímedes, ya que él averiguó que el volumen de la esfera era 2/3 del volumen del cilindro. Para poder sacar esto, Arquímedes imaginó tres figuras: una esfera, un cilindro y un cono plano, los cuales tenían un radio R y una altura R, para poder sacar el volumen de cada una de estas figuras. Al hacer esto, él cortó las figuras a una distancia D de la parte superior de las figuras y así pudo sacar el volumen de cada una. Después de esto utilizó el teorema de Pitágoras y así concluyó que el volumen del cilindro es igual al volumen de la esfera más el volumen del cono. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Arquímedes y por esto él pidió que al momento de morir
lo pusieran en su lápida. Otro invento que ideó Arquímedes fueron las máquinas de guerra para la defensa de la ciudad. Herón pidió a Arquímedes que idease instrumentos de guerra para defender la ciudad de Sicilia contra los romanos. Al ver que las ciudades de Sicilia observaban atemorizados los ataques de los romanos, Arquímedes puso en marcha sus mecanismos y al hacer esto, él inventó las catapultas, las cuales eran cargadas de enormes rocas y lanzadas a los barcos romanos. Por este medio, los barcos romanos se hundían y al mismo tiempo las mujeres tomaron espejos de bronce, los cuales colocaron a un ángulo con los rayos del sol, el cual reflejaba hacia los barcos romanos y hacía que estos ardieran en fuego. Al hacer esto, los barcos romanos se hundían y otros eran desviados a las piedras filosas y se destruían. Gracias a los inventos de Arquímedes, Sicilia pudo resistir al ataque de los romanos durante 3 largos años. Al final de esos 3 años, Roma logra finalmente invadir a Sicilia, y es aquí donde muere Arquímedes a la mano de un soldado romano. Y así como él quiso, en su lápida fue grabado el descubrimiento de la relación entre el volumen de un cilindro y el volumen de una esfera. Y es así como terminamos la biografía de Arquímedes, demostrando su gran intelecto. Gracias por su atención.